Gloria al Señor. Les saludamos. En el caso mío, yo estoy en la ciudad de Pachuca, Pachuca de Soto Hidalgo. Y sin embargo, la función pastoral que Dios me ha dado es respecto de una de las tantas iglesias que hay en la ciudad de Tijuana, la Iglesia Sublime Gracia de la ciudad de Tijuana, Baja California, México. Les saludo en nombre de todos los santos y saludo también a los santos de Tijuana. Gloria sea al Señor. Hemos estado viendo en estas reuniones de miércoles cómo conocer la voluntad de Dios. Tiempo atrás habíamos visto cómo en un momento dado podemos, perdón, estoy acomodándome, cómo en un momento dado podemos, bueno, esto parece contentillo, ahí sí. Podemos ser dirigidos por Dios en la toma de decisiones importantes y ahora estamos viendo cómo conocer la voluntad de Dios de manera muy puntual, muy adecuada para nuestras vidas. Hemos visto ya diferentes aspectos, como por ejemplo la palabra de Dios nos ayuda a entender, a conocer la perfecta voluntad divina. Eh, Aunque lo estoy dando en desorden, los dones espirituales nos ayudan. Las circunstancias, que también se puede llamar la mano de Dios moviéndose a través de nuestras vidas, tal vez anticipando eventos para efectos de que nosotros no suframos ciertas consecuencias que pueden ser letales. Eh, Puedo decirles como un testimonio muy rápido, en mi vida, en toda mi vida, y vaya que ya tengo bastantes años, en mi vida estuve a punto de ahogarme, por lo menos en dos ocasiones, una en un río, otra en una alberca. También en mi vida eh, hubo un disparo que vino contra mí, pero gracias a Dios que no me pegó, porque si me hubiese pegado no estaría contando eso ahora. En mi vida hubo quien me apuntó con una arma de fuego. En fin, han sido varias las circunstancias en las cuales la mano de Dios ha intervenido para que yo no sufra una lesión fatal. Y eso es una expresión de gracia de Dios, gracia divina. Así que es la mano de Dios la que nos ayuda a entender esas circunstancias que se mueven en el entorno nuestro y que en un momento dado nos permiten realmente comprender por qué fue que no morimos. Si les cuento antecedentes de mi familia, a saber de por parte de mi mamá, por ejemplo, les puedo decir que en mis tatarabuelos, ¿sí? Hubo eh, parientes directos que pudieron haber sido víctimas de muerte antes de que naciera el eslabón que unía esa cadena para que yo naciese muchos años después. ¿Qué vemos ahí? La mano de Dios interrumpiendo ese tipo de circunstancias mortales en antecesores nuestros. Específicamente, no recuerdo si se trató de mi bisabuela, quien estuvo a punto de morir, y todo eso lo conozco por relatos que me daba mi madre. Bueno, no voy a hablar más de mí, ni de mi vida, ni de mi familia. Veamos el quinto punto. ¿Qué debemos entender como un detalle circunstancial o un detalle más que circunstancial, un detalle que se mueve en nuestras vidas y que en un momento dado nos lleva a entender y a comprender la perfecta voluntad de Dios? En este caso es la unidad de Dios en el cuerpo de Cristo. Vamos a verlo de manera detallada. La unidad en Dios, lo que se puede llamar la unidad en Dios y que también podemos traducir como la armonía mediante el ministerio del cuerpo de Cristo. No estoy seguro si este tema lo acabo de empezar el viernes pasado y si es así le daremos continuidad. Pero de no ser eso así, de todos modos hay una enseñanza que habla de la armonía en el cuerpo de Cristo y la podemos retomar en un tiempo futuro. Insisto, hay que corroborar cuál es el tema del viernes. Pero vayamos al tema de la unidad en Dios. Fíjense bien, es unidad en Dios. Y cuando uno habla esta palabra suena muy fácil, pero cuán complicado puede llegar a ser cuando nuestro corazón está desconectado, cuando nuestro corazón no tiene esa voluntad
de estar ligado a Dios en plenitud. Debo decir que en el Espíritu estamos ligados con Cristo y no hay manera de que esta liga se rompa. No se puede romper esa liga. El que se une al Señor, un espíritu es con Él. Sin embargo, el alma es, bueno, aquí en Pachuca me encuentro curvas como las de la Rumorosa en Baja California, en esa frontera entre Tecate y Mexicali, en los municipios de Tecate y Mexicali, la famosa zona de la Rumorosa, donde las curvas son muy pronunciadas, muy pronunciadas, y las bajadas, por ejemplo, bajando de la parte de Rumorosa hacia el valle desierto, desértico, son curvas y bajadas, en tanto que cuando uno sube del desierto hacia la parte alta de la Rumorosa, son curvas y subida. Bueno, acá me he encontrado con curvas muy semejantes y hablo de esas curvas porque es la manera en que nuestra alma se conduce, y nuestra alma a veces se desconecta de Dios. El espíritu nunca se podrá desconectar del Señor, pero el alma a veces se desconecta de Dios. Miren, los niños que en un momento dado van tomados de la mano, más bien la mano del padre, la mano de la madre, llevan tomados a los niños, y ellos ya se sienten muy oprimidos. Ellos quieren libertad y de alguna manera se sueltan de la mano de papá, de mamá, y corren. Esa desconexión en algunas ocasiones llegan a ser circunstancias fatales. Entonces es muy importante que nosotros estemos completamente ligados a Dios en una unidad, lo cual yo llamo armonía en el cuerpo de Cristo, por lo siguiente. ¿Cuántos de ustedes han visto a Dios? Verlo en el sentido natural, no hay manera. Quien pretenda ver a Dios en sentido natural, si llegase a verlo en sentido natural, caería como muerto o caería simplemente muerto. Hay varios textos en la Biblia que ponen en evidencia, más allá de que mueran o no mueran, el testimonio de israelitas que en un momento dado consideraron que podían morir por haber visto a Dios. Por ejemplo, Manoa y su esposa, más que la esposa, Manoa, el padre de Samsón. Manoa tuvo miedo cuando se dio cuenta que era el ángel de Jehová el que les había dado la anunciación de que ella quedaría embarazada. Ella era una mujer estéril, es una de las 7 mujeres estériles a las cuales Dios sanó. Y cuando Manoa se da cuenta que es el ángel de Jehová, dice: ay de nosotros que morimos o moriremos, porque hemos visto al ángel del Señor. Y lo mismo dice Isaías en el capítulo 6 de Isaías, dice: el año que murió el rey Usías, dice: yo vi al Señor sentado sobre un trono alto y sublime, y sus faldas llenaban el templo. Dice que los serafines tenían 6 pares de alas, con 2 cubrían sus manos, su rostro, con 2 cubrían sus pies, y con 2 volaban. Dice, y decían: santo, 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 en nuestro Dios Todopoderoso, la tierra está llena de su gloria. Isaías dijo: ay de mí, que soy hombre de labios inmundos y habita en medio de hombres de labios inmundos, que han visto al Señor Jehová. Y el ay de mí es como: muerto soy, me voy a morir. Pero alguien tomó un tizón del altar y vino y lo posó en los labios de Isaías, y sin quemarle los labios, lo santificó y le dijo: ahora eres santificado, no vas a morir. Pero así, tantos personajes, Pedro, etcétera. Entonces vuelvo a la pregunta: ¿quién ha podido ver en manera natural a Dios? Yo digo que muy pocos, y quienes han tenido esta experiencia han sido gente muy consagrada o gente a la cual Dios ha manifestado una gracia sublime, como lo es el caso de Abraham. Abraham tuvo 7 teofanías, Jacob tuvo 7 teofanías, aunque algunas de ellas fue por sueños, pero tuvieron esa experiencia. Moisés pudo ver la gloria de Dios. En fin, sí se puede uno tener conexión con el Espíritu, pero hay que estar ligados, fuertemente ligados a Dios. Y como nuestra alma es muy inconstante, podemos perder esa comunión. Vayamos al primer texto, es Efesios 4, de los versos 3 al 6, y esto habla de la unidad en el Espíritu. En Efesios capítulo 4,
versos 3 al 6, el apóstol Pablo va a poner un énfasis específico en el tema de la unidad con Dios. Dice, voy a leer desde el 1 para tener un contexto mucho mayor. Dice, yo pues preso en el Señor os ruego que andéis como es digno de la vocación con que sois llamados. Aquí ya nos habla de el andar cristiano de acuerdo al llamamiento que Dios nos ha dado. Cuando dice vocación, vocación es llamamiento. Tú has sido llamado a ser una persona de oración, conságrate a la oración. La gente que ora mucho es el equivalente a las rodillas del cuerpo de Cristo que lo mantienen firme. Hablando de firmeza, ¿se acuerdan? Creo que será el tema del domingo, si mal no recuerdo. Bueno, la firmeza que Dios nos da está en rodillas sólidas que están en la presencia de Dios orando, en comunión con Dios. Y ahora, dice vocación. Tú tienes vocación a dar testimonio. No detengas el testimonio. Habla, habla, habla. A su tiempo verás los resultados. Cada uno tiene una vocación específica. Hay quienes tienen una vocación para el servicio dentro de la iglesia como el diaconado o para el ancianato. Hay quienes tienen otro tipo de llamamiento, pero conforme a ese llamamiento dice que debemos andar con dignidad, andar como es digno. Pero dice el verso 2, con toda humildad y mansedumbre, y ahí nos está dando dos elementos sobre los cuales debemos caminar. Dice con paciencia, humildad, mansedumbre, paciencia, y luego dice soportándoos los unos a los otros en amor. Y aquí llevamos 5 características que todavía no entran en la materia de la unidad, sino que son como los entremeses, como las entradas previas al plato sólido. Y sigue diciendo, aquí está en el verso 3, el anuncio, la unidad del Espíritu. Solícitos a guardar la unidad del Espíritu, dice, en el vínculo de la paz. La palabra vínculo es lazo, la palabra vínculo es atadura, y podemos decir que la ligadura que nos mantiene unidos a todos los cristianos se llama amor ágape. El amor que es de Dios, el amor que es Dios mismo, es el que nos constriñe, es el que nos obliga, y al mismo tiempo es el que nos mantiene ligados. Todos los creyentes en Cristo debiéramos tener esto en mente. Lo que nos liga para permanecer en el cuerpo de Cristo es el amor de Dios, el amor que es Dios mismo. Pero sigue diciendo en el verso 4, ahora, antes de continuar el verso 4, lo que está diciendo es que el resultado de estar ligados en este lazo, en esta atadura de amor, va a traer paz a nuestras vidas. Y eso es glorioso, porque la paz es resultado de una vida de armonía, una vida de comunión, una comunión correcta y adecuada. Ahora sí, en el verso 4 dice, un cuerpo y un espíritu, como sois también llamados a una misma esperanza de vuestra vocación. Ya este tercer elemento parece ser un pleonasmo, dice, como sois también llamados a una misma esperanza de vuestra vocación. Llamado y vocación son sinónimos. La vocación es aquello donde Dios te ha puesto a caminar en el ministerio, es aquello que Dios te ha dado como un testimonio vivo de la perfecta voluntad divina para ti, para tu vida. Y sigue diciendo, entonces tenemos un cuerpo, un espíritu, un llamamiento o esperanza de llamamiento. Luego dice en el verso 5, un Señor, una fe, un bautismo, un Dios y Padre de todos, el cual es sobre todas las cosas y por todas las cosas y en todos vosotros. Como pueden ver, la lista que nos da el Señor para caminar en una unidad con Dios es una lista que tiene su coherencia, que tiene su sustento en la plena sabiduría divina. Está diciendo el Señor un cuerpo, se refiere a la iglesia como cuerpo, de ahí la armonía en el cuerpo de Cristo que yo anuncié también. Está hablando del cuerpo de Cristo, la iglesia. En donde quiera que se invoca el nombre de Jesús, nosotros debemos tener la misma identidad. Es decir, que se invoca el nombre de Jesús con el honor, con la reverencia que tiene nuestro Señor Jesucristo. Esa misma reverencia debemos manifestarla nosotros
cuando se invoca el nombre de Jesús con total reverencia, en un total rendimiento ante Dios, nosotros estamos conectados en un espíritu. Primero un cuerpo y ahora un espíritu. ¿Cuál es el espíritu? El espíritu de Cristo. Y ese espíritu de Cristo, que hoy es administrado por el Espíritu Santo, no estoy hablando de muchos personajes, estoy hablando de la manifestación divina. Dios se expresa como Padre, como Hijo, como Espíritu Santo, y el Espíritu Santo viene a ser el correcto y perfecto administrador de la iglesia. Y entonces nosotros debemos tener esa liga en el cuerpo, somos parte del cuerpo de Cristo, y en el Espíritu. Y luego el llamado, vocación y esperanza que Dios nos ha dado. Dios nos ha llamado a su trono. Dios nos ha puesto una vocación para estar sentados en el trono con Cristo por la eternidad. Eso debe mantener nuestras vidas en armonía en el cuerpo de Cristo. Cuando yo me levanto para pelear contra ti, cuando yo me levanto para injuriarte, para ofenderte, me estoy descalificando para estar en el trono. Pero cuando tú y yo caminamos en una misma armonía, caminamos en el mismo pensamiento, en el mismo sentir, ver que la meta es Cristo, ver que la esperanza de gloria para nosotros es Cristo, ver que el trono está después de la cruz, ver que el trono está ofrecido a toda la iglesia del Señor Jesucristo, cuando nosotros tenemos todo ese pensamiento y cuando tú te caes y yo meto el hombro para levantarte y decir, vamos juntos hasta el final, o cuando yo me caigo y tú vienes y me dices, hermano, todavía nos falta mucho por caminar, levántate, te animo y mete en el hombro y ahí vamos nosotros caminando la perfecta maratón de Dios hasta llegar a la meta. La meta es Cristo. La meta es Cristo, eso lo dice Filipenses en el capítulo 3. Así que es lo que Dios quiere que hagamos, que nos involucremos unos con otros, que nos interesemos, que llevemos las cargas los unos de los otros. Eso es parte de nuestra vocación y llamamiento. Y dice entonces que también debemos movernos, además de la vocación, en un Señor. El Señor es Jesucristo. En una fe, la fe del Hijo de Dios. No es mi fe, no es tu fe, es la fe del Hijo de Dios, dada en una porción a tu corazón para que creyeses a la salvación y a la vida eterna. Bendito sea el Señor. Y dice todavía algo más, dice un bautismo. No está hablando del bautismo en agua, no está hablando del bautismo en Espíritu Santo, está hablando del bautismo dentro de Cristo, el bautismo de salvación. ¿Y por qué hago esta precisión? Porque en la iglesia no todos hablan lenguas, no hablo de mi iglesia local. Hablo de la iglesia universal, donde hay prejuicios, donde hay gente que dice que las lenguas no son de Dios y hablan un mundo de cosas que no quiero comentar aquí. Simple y sencillamente ellos que no tienen bautismo en Espíritu Santo y algunos, habiendo confesado a Cristo, no se han bautizado en agua. Por eso no estoy hablando de bautismo en agua ni bautismo en Espíritu Santo, estoy hablando del bautismo de salvación. El bautismo de salvación nos da unidad. Si te encuentras a un hermano en Cristo luterano, un hermano en Cristo que entregó su vida al Señor Jesús, que tiene una convicción plena de quién es su Salvador, quién es su Redentor, que tiene una convicción plena de que Jesús es el Rey de Reyes y el Señor de Señores, esa persona ha sido bautizada dentro de Cristo y tiene la misma identidad que tú. Somos hijos de Dios. Aunque esa persona no haya recibido bautismo de Espíritu Santo, ni se haya bautizado en agua, o no se haya bautizado en el agua, como Dios manda que se bautice uno. Entonces estamos hablando del bautismo de salvación, el bautismo de salvación, y luego dice, un Dios y Padre. Tú y yo tenemos el mismo Padre. En el Antiguo Testamento tiene diferentes nombres. En el Nuevo Testamento yo distingo solo dos nombres, Dios y Padre Celestial, o Padre Nuestro, Dios y Padre, nuestro Padre, el Padre Celestial, el Padre glorioso y sublime. En el Antiguo Testamento tiene nombres como Elohim, Adonai, el Shaddai, el Elión, el Olam, y en fin, y eso le distingue en su naturaleza, le distingue en sus cualidades. Ese Dios es nuestro Padre, es Padre de todos,
Él está sobre todas las cosas, Él está por todas las cosas y Él está en todos los que hemos creído ya en Jesucristo. Eso es glorioso. Perdón, entonces ustedes pueden ver elementos de unidad en el cuerpo de Cristo. Tal vez hoy sonó un poco complejo en este punto número 5. Esperemos darle claridad, clarificación el próximo domingo en la continuidad del tema. Pero aquí estamos viendo puntualmente que el Señor nos llama a la unidad con Él. Saben, si nos desligamos, si nos soltamos de la mano de Dios, ¿saben qué va a suceder? El tentador vendrá, nos pondrá tropiezo y tal vez con algunos de nosotros tenga éxito. Y al tumbarnos, lo único que va a provocar el enemigo, Dios reprenda al diablo, es que Dios con su vara nos sacuda un poco el polvo de la espalda para que volvamos a caminar rectamente como Él lo desea. Perdón. Dice vamos a Juan capítulo 17, 11. Hemos visto el tema de la oración sacerdotal, no lo hemos visto en sus detalles, pero hemos sacado un poco de bálsamo fresco que anima nuestras almas. Hemos sacado un poco de verdades espirituales que están ahí en Juan capítulo 17, porque Juan 17, les he dicho, muestra la oración sacerdotal de Cristo por su iglesia gloriosa, por su iglesia santa. Y ahí en el capítulo 11, y esto es parte de lo que veíamos el domingo pasado, recuérdenlo, dice, me perdí, Juan 17, 11, y ya no estoy en el mundo. Cristo está anunciando que todo lo que el Padre le dio que cumpliese, lo va a cumplir a la perfección. Hasta el momento de la oración, Él ha caminado en perfección, ha cumplido la perfecta voluntad de Dios. Le quedan unas horas terribles, horas de sufrimiento indescriptible, horas en las cuales Él empieza a padecer como ser humano lo que todos nosotros debemos padecer por causa de nuestro pecado. Él empieza a sufrirlo. Es un sufrimiento verdaderamente terrible. Pero Él empieza a anunciar que a pesar del sufrimiento que viene en cosa de horas, Él ha cumplido la perfecta voluntad del Padre, porque lo dice de manera profética. Dice, ya no estoy en el mundo. Él todavía estaba ahí, pero Él está hablando, está anunciando que todo está tan completamente cumplido, perdón por el pleonasmo, que ya no habrá manera de que la voluntad de Dios sea rota. La voluntad del Padre se habría cumplido total, completa y absolutamente en la cruz. Y dice, ya no estoy en el mundo, pero estos están en el mundo. ¿Quiénes son estos? Los discípulos del Señor, empezando por Pedro, Jacobo, Juan, etc. Y ellos, los que habían creído en Él. Dice, ellos son los que están en el mundo. Y entonces dice, y yo a ti vengo. Está anunciando proféticamente que después de su muerte en la cruz, su sepultura en una tumba y su alma en el infierno, Él habría de levantarse de entre los muertos para subir a la misma presencia del Padre Celestial y ofrecer la sangre de Jesús el hombre, y en el propiciatorio celestial, y así clamar por nosotros misericordia en una manera plena, en una manera perfecta. Y dice algo más, Padre Santo, a los que me has dado, guárdalos por tu nombre. Y ahí tu nombre nos habla de la naturaleza de Dios, y la naturaleza de Dios es amor. Dios es amor y Dios es el poseedor del amor ágape. Dios es amor ágape. En sí mismo, en su naturaleza, el amor ágape es lo que permea alrededor de Él, del Señor, un amor sublime, un amor alto, altísimo, un amor exaltado, un amor entronizado, un amor eterno, un amor sublime. Y ese amor es lo que va a ser la base de esta petición para Cristo en este verso. Dice, yo a ti vengo, Padre Santo, a los que me has dado, guárdalos por tu nombre. Y vean el principio que sigue. Dice, para que sean caminando en unidad, para que ellos muestren como iglesia
que la unidad se logra. ¿Y cómo se logra la unidad? Ya lo había yo anunciado en la lectura de Efesios y ahora se ratifica. Se logra en amor. En amor. En Romanos capítulo 13, por ahí del verso 8 se dice: no debáis a nadie nada, excepto el amaros los unos a los otros. Yo he dicho muchas veces, yo tengo una deuda con ustedes y mi deuda con ustedes es amarles. Pero ustedes tienen una deuda conmigo y la deuda de ustedes hacia mí es amarme. Pero ¿cómo debo amarles? Tal cual son ustedes. ¿Cómo deben amarme? Tal cual soy yo, con todas las debilidades, defectos, pecados que a veces cometo. Que Dios tenga misericordia de mí, porque somos humanos y no me estoy justificando. El que me justifica es Cristo. Quiero decir que por la naturaleza humana, esta naturaleza tiende a pecar. Por eso también acabo de anunciar unos minutos atrás, si yo me suelto de la mano de Dios, puedo ser víctima del enemigo. Hay una historia que tiene que ver con ay, ¿cómo olvidé la palabra? Bueno, es una historia, las leyendas, diríamos, la mitología griega. Hay una historia que tiene que ver con la mitología griega. Y se habla de un mar donde había sirenas que cantaban de manera tan hermosa que todos los navegantes que pasaban por ese mar eran víctimas de las sirenas, pues las sirenas, a pesar de que tenían un canto bello, de acuerdo a la leyenda, ¿sí?, cuando dirigían sus barcos hacia el lugar donde estaban las sirenas, sus barcos encallaban y se hundían y ellos morían. Se dice que para cruzar ese mar, entonces los marineros debían ponerse tapones en los oídos. Y en la tradición, en la leyenda que se escribe en el libro de la Odisea, están las obras griegas, la Ilíada y la Odisea. En la Odisea, el personaje Odiseo o Ulises, Odiseo, dijo que él no quería taparse los oídos, pero que lo ataran al mástil del barco y los marineros iban a tener los oídos tapados. Entonces, cuando empezaron a navegar por esas aguas, escuchó Odiseo aquellas canciones y él se sentía atraído a arrojarse al mar y no podía porque estaba atado al mástil. Debo decirte, perdón, no es mi intención sacar leyendas o mitologías para predicar, no es mi intención. Debo decirte, en la vida real, en la vida natural nuestra, hay cantos de sirenas. En la vida real y en la vida natural nuestra hay propuestas de pecado que nos llevan a la muerte cuando caemos en ellas. Solamente, más que atados al mástil del barco, aferrados, completamente ligados a Dios, tomados de la mano del Señor, Él nos sustentará y no permitirá que caigamos en las ofertas de pecado de este mundo. Porque cayendo en las ofertas de pecado de este mundo, perdemos de visión la perfecta voluntad para nosotros y podemos ser descalificados de manera terrible en el llamamiento, en la vocación que Dios nos ha dado. Hay casos de tragedia espiritual verdaderamente terribles en los que hombres de Dios llamados a un ministerio ungido y aprobado escucharon los cantos de sirenas y fracasaron en su vida. Cuando escribe a Timoteo y a Tito, Pablo va a escribir 7 diferentes debilidades del corazón del hombre en cuanto al ejercicio de la fe. Uno de ellos es naufragar en la fe. Y debo clarificar la lectura porque a veces también
la técnica de traducción y de redacción de los textos que tenemos hoy en día tal vez no se ajuste a la manera correcta del espíritu de la escritura. La fe no naufraga, aclaro. La fe que es de Dios, la fe que es en Cristo Jesús, no naufraga. El que naufraga es el creyente que no camina correctamente en la fe. El creyente desvía su mirada del objetivo, del propósito. El creyente tiene una ruta sobre la cual debe caminar, debe andar, y cuando voltea y escucha los cantos del pecado, las ofertas de maldad, entonces al escuchar y guiarse en su vida espiritual como una nave en el mar nos habla del mundo, y la nave de fe es nuestra vida espiritual. Cuando el hombre escucha los cantos de sirenas, escucha las ofertas de pecado y desvía su nave de la ruta, indefectiblemente va a encallar, va a golpear contra rocas que son propuestas por el enemigo para hacernos caer, y entonces el naufragio va a ser terrible. Pablo habla de el naufragio que tuvieron Hermógenes y Fileto. Vamos a verlo. Ahorita regresamos a nuestra lectura de Juan, porque no he terminado la lectura de Juan, pero por ejemplo, en 1 Timoteo 1, en el verso 19 y 20, manteniendo la fe y buena conciencia, la cual echando de sí algunos, hicieron naufragio. Su alma naufragó en cuanto al ejercicio de la fe, de los cuales, verso 20, son Himeneo y Alejandro, los cuales entregué a Satanás para que aprendan a no blasfemar. Himeneo y Alejandro, yo quiero entender que eran creyentes en Cristo, y a pesar de ser creyentes en Cristo, ellos naufragaron en cuanto al ejercicio de la fe, y el resultado es una palabra muy fuerte, una sentencia muy, muy, muy fuerte. Pablo, como apóstol, los entrega a Satanás, pero al entregarlos a Satanás no está dando a entender que ellos van a ir al infierno, sino dice para que aprendan a no blasfemar. Esto habla de que Himeneo y Alejandro blasfemaron, y en esa blasfemia estaba involucrado obviamente un naufragio en el ejercicio de la fe. Así que volviendo al punto, nosotros cuando estamos completamente ligados a Cristo, completamente ligados al Padre, y seguimos la ruta que nos ha trazado Dios, y no escuchamos las ofertas de pecado del mundo, podemos decir que llegaremos a buen puerto y la voluntad de Dios se cumplirá en nosotros. He mencionado situaciones trágicas de ministros que han perdido su llamamiento, pero hay casos en los cuales tal vez yo no tenga un llamamiento, tal vez yo tenga que ser un hombre de oración, y por las cobijas calientitas de la mañana me olvido de levantarme temprano a orar, y cuando me levanto sucede que ya estoy al borde de tener que cumplir otro tipo de obligaciones y me olvido de orar. Conozco un pastor en la ciudad de Tijuana, precioso en Cristo. Este varón fue tocado por el cáncer, tuvo necesidad de ser tratado en Estados Unidos, estuvo allá por mucho tiempo. Cuando yo lo quería localizar, no me daba noticias, pero finalmente me lo volví a encontrar. Estando él en esa postración, hizo un pacto. Él, este varón de Dios, hizo un pacto con Dios y dijo: ¿quieres que ore a las 3 de la mañana, Señor? A las 3 de la mañana voy a estar orando. Así que pone su despertador y a las 3 de la mañana puntualmente está en la presencia de Dios. No sé cuánto tiempo, pero él a las 3 de la mañana puntualmente está en la presencia de Dios. Ahora, voy a contarles un testimonio muy anecdótico. Esto sucedió en diciembre del año pasado, hace mes y medio, 2 meses. Él tuvo que atender una situación crítica. Había habido una riña entre vecinos. La vecina vino a pedir auxilio, apoyo. Total que aquel entuerto empezó a resolverse, pero entre que este pastor apoyaba a la vecina, llevándola de aquí a allá y trayéndola,
para no sé cuántas necesidades tipo legal, le dieron la 1 de la mañana. Imagínense, todo el día de trajín, con tanta presión, con tanto problema que se dio. Y a las 3 de la mañana, él escucha el despertador. Él no dijo, Dios, tú sabes todo lo que he estado haciendo, así que perdóname. No, no dijo eso. Él se levantó, dobló sus rodillas y se puso a orar. Así que entendamos, si nosotros nos soltamos de la mano de Dios y corremos como un niño, un auto puede atropellarnos, un auto espiritual me refiero. Y cuán importante es que nuestra liga con Dios para caminar en unidad y en armonía como cuerpo de Cristo sea su amor que nos obliga, su amor que nos mantiene ligados como un cuerpo. Ahí mismo en Juan capítulo 17, pero ahora en los versos 20 al 23, vamos a leer: pero no ruego solamente por estos, sino también por los que han de creer en mí por la palabra de ellos, para que todos caminen en unidad. Estoy parafraseando el texto, leo la versión antigua, dice para que todos sean uno. La manera más adecuada de entenderlo es para que ellos caminen en unidad. Dice, para que todos sean una cosa, estoy en el verso 21, como tú, oh Padre, en mí y yo en ti, que también ellos sean en nosotros una cosa. Y habla que la unidad, que la armonía sea tal, que estemos tan ligados a nuestro Dios, que nada, absolutamente nada, pueda conmovernos. Sigue diciendo, para que el mundo crea que tú me enviaste, y yo, la gloria que me diste les he dado, y esta gloria nos habla de esperanza. Los versos anteriores nos hablan de creer, fe. Ya vimos amor, el nombre de Dios habla de su naturaleza que es amor. Los que han de creer, habla de la fe, amor y fe. Y ahora la gloria que tú me diste les he dado, para que sean consumadamente uno, como tú, oh Padre, y yo somos uno. Una cosa, unidad. Y reitero, por eso yo hacía la pregunta casi al inicio, ¿quién ha visto a Dios en manera natural? Bueno, te voy a decir cómo puedes ver a Dios. Si estás en una reunión, creo que parte de la iglesia de Tijuana está en un lugar, ahí están varias hermanas, hay 2 varones por ahí por lo menos. Entonces, si voltean a verse unos a otros, podrán ver a Cristo en cada uno de ellos. Porque Cristo está habitando dentro de nosotros. No vean, no vean las características con las que está cada persona ahí, vean que Cristo está en cada corazón. Aleluya. Eso es precioso. Entonces nosotros debemos entender que la unidad en el cuerpo de Cristo, la armonía en el cuerpo de Cristo, es esencial para conocer la perfecta voluntad de Dios. ¿Por qué? Porque en armonía podemos entenderlo. Cuando caminamos en anarquía, la anarquía es el fluir de decenas, de cientos, de miles de voces, cada una con una convicción distinta. La armonía nos permite guardar silencio. Alguien dijo de manera muy prudente y sabia, Dios nos dio una boca y 2 oídos para que escuchemos el doble de lo que hablamos. Es muy sabio. Y si nosotros aprendemos a guardar silencio, a estar en reposo y en silencio, podremos ver que en la armonía del cuerpo de Cristo Dios revelará su perfecta voluntad para cada uno de nosotros. Gloria sea al Señor. Y ahora el número 6, espero poder pagarles los 7 puntos y empezar algo nuevo, diferente después. Pero número 6, la voz de Dios.
Ay, caray, pues si yo no veo a Dios, ¿cómo voy a escuchar su voz? Bueno, Dios, Dios habla de muchas maneras. Lo primero que debes aprender, yo ya lo conozco, me falta ponerlo en práctica, pero ya lo conozco. Lo primero que debemos aprender es que la oración no es un monólogo. La oración no es el acto en el cual yo vengo delante de Dios y adiós, amén, y me voy. No, la oración es un diálogo. En ese diálogo yo hablo con Dios, pero debo dejar que Él me hable. Ustedes ven en los salmos, en algunos de ellos, la expresión Selah. La expresión Selah no se lee cuando uno lee los salmos, porque Selah es una pausa. Selah es un silencio. Selah es la oportunidad que nos brinda Dios de poderle escuchar. Nosotros podemos hablar con Él, pero Él quiere también hablarnos. Vean cómo dice el Salmo 3. Tal vez, bueno, vamos a leer el Salmo 3 en un verso muy puntual. Dice en el Salmo 3, en el verso 4, vean cómo dice el verso 4. Con mi voz clamé a Jehová. Hasta ahí está la expresión del salmista hablando hacia Dios. ¿Qué dice enseguida? Y Él me respondió desde el monte de su santidad. Él me respondió desde su monte santo. La oración es un diálogo. Es verdad que hay personajes en esta tierra que hablan más de lo que escuchan. A veces ni siquiera escuchan, simplemente hablan. Y cuando tú vas a hablar con ellos, ellos se dan la vuelta y dicen yo terminé y adiós, y se van. Con Dios no debemos actuar así. Date un tiempo de silencio. Vas a aprender a escuchar la voz de Dios en ese silencio. Tal vez en los primeros silencios que tú hagas, no escuches nada dentro de tu corazón. Pero una cosa será cierta, Dios te estará hablando. Lo dice Juan, el Evangelio de Juan, el capítulo 10. Juan capítulo 10, vean lo que dice. En el verso, perdón por ir lento, en el verso 27, mis ovejas oyen mi voz. Esto lo está diciendo Cristo. Cristo está declarando que nosotros oímos la voz de Él como pastor. Mis ovejas oyen mi voz, yo las conozco y ellas me siguen. En el mismo capítulo 10, pero en el verso 4, habla del pastor que ha sacado a las ovejas y como ha sacado fuera las propias, va delante de ellas. Y las ovejas le siguen porque conocen su voz. Hay millones de voces en el mundo, pero hay una sola voz, única, que viene del cielo. Cuando entra esa voz del cielo en esa maraña de millones de voces del mundo, nosotros debemos tener el oído muy apercibido para escuchar la voz de Dios. ¿Cuán importante es esto? ¿Cuán trascendental es esto? ¿Cómo lo puedes identificar? Lo que alguien ha llamado la voz interior. La voz interior. Se cuenta un testimonio. Un pastor llegó a una librería cristiana preguntando por algún libro y estando en esa posición llega otro pastor y este otro pastor, el segundo, le dice a la persona que atendía: busco tal libro. Ah, sí, lo tengo, cuesta tanto. Oh, no me alcanza, dijo. Voy a ir al cajero para retirar dinero.
El pastor que había llegado antes recibe un pequeño testimonio en el corazón que le dice: dale el dinero que necesita para su libro. ¿Qué les parece eso? Dios hablando al corazón del primer pastor para coadyuvar y bendecir al segundo pastor. Hay un testimonio que todavía es mucho más profundo. Este es el testimonio. Un hermano de nombre Alex necesitaba X cantidad de dinero, ni siquiera era mucho lo que necesitaba. Y él sintió en su corazón que debía ir a Home Depot de Tijuana y que debía ir ahí para conseguir ese dinero. Eso sintió en su corazón. Y otro varón de nombre James, él fue a Home Depot por algo, una herramienta o algo que necesitaba él. Y entonces, en el estacionamiento, van a cruzarse y James identifica a Alex. Y dice: oye, yo te conozco. Tú eres miembro de tal iglesia. Y se voltea a Alex y dice: sí, es verdad, eso es verdad. Ah, Dios te bendiga. Oh, pues Dios te bendiga. Pero entonces ya se iba el pastor cuando Alex se voltea y dice: oye, Dios me dijo que viniera aquí para vender esta cadena de oro. Necesito tanto. Y ya fui ahí a ofrecerla aquí en la caja y todo eso. Es que Dios me dijo, así lo dice él, Dios me dijo que viniera a Home Depot. ¿Suena coherente eso? Dirán: estás dando un testimonio de locos, alguien me dirá. James le dice: ¿cuánto necesitas? Alex dice: tanto. Bueno, James le da el dinero y Alex le dice: yo te lo pagaré, ¿dónde te veo? James le dice: no necesitas pagármelo. Daba la impresión de que de manera muy circunstancial cada uno iba con propósitos diferentes, pero ninguno de ellos se había planificado reunirse en ese lugar. Es más, uno de ellos identificó al otro, pero Alex no identificó al primero. Eso es voz de Dios, la voz interior de Dios en tu corazón. Hay ocasiones en que la voz interior de Dios en el corazón nos dice que hagamos algo y no lo hacemos pensando que es nuestra carne, pensando que es nuestra alma. Podría yo darles decenas de testimonios de esta naturaleza en la que Dios habló y dijo: así haz. Algunos actuaron, otros no. Pero cuando tú estás actuando de esa manera, empiezas a conocer la voluntad de Dios. El testimonio de aquel varón que recibe esto: Dios le dice en su corazón: quiero que vayas al África. Y le dijo qué país, y le dijo qué ciudad debía visitar para evangelizar. Este varón en su corazón dijo: bueno, no tengo dinero. Así que el segundo testimonio que Dios le da en su corazón es: ve al aeropuerto. Este varón agarró lo que necesitaba y vámonos al aeropuerto. Estando en el aeropuerto, él empieza a caminar en los pasillos del aeropuerto y alguien viene y le dice: esto es para tu boleto de avión y para que te sustentes tantos días al lugar al que vas. Dios habló por dos cuerdas diferentes y estos dos varones escucharon en simultánea. Y el que tenía que ir a evangelizar no dudó y fue, sin dinero. Como dice Isaías: comprad vino y leche sin dinero. Él fue por un boleto de avión sin dinero. Y aquel varón le dijo: Dios me dijo que te diera esto.
escuchó la voz de Dios para ir y darle provisión a alguien a quien Dios había enviado a una misión específica. Pero tenemos que entrenarnos. Tenemos que venir delante del Señor, y si tú le das tiempo de oración al Señor y estás por ahí 10, 15, 20 minutos, o 30 o 50 minutos, o te pasas en la presencia de Dios 1 hora, 2 horas, bueno, haz pausas. Deja que Dios te hable. Y no siempre te va a decir que lleves dinero a alguien que lo necesita. Habrá momentos en que Dios te diga: te amo, hijo. Te amo, formas parte de mi especial tesoro. Y habrá momentos en que te diga: no tengas temor de la adversidad, yo estoy contigo. Depende de tu necesidad, depende de lo que hay alrededor de tu vida, que Dios va a estar hablando a tu vida. Eso es tremendo, hermanos. Escuchar la voz de Dios que te diga: haz esto. Ese varón, comprar un boleto de avión sin dinero. Sin dinero. Solamente Dios puede hacerlo. Aquel varón ya anciano de edad que llega al banco, suscribe un cheque a la cuenta de Cristo por $5,000, solo a veces 30, 40 años. $5,000, lo presenta para cobrarlo. Dice: Señor, no podemos pagar este cheque, no tenemos la cuenta de Cristo aquí. Llega un ganadero, escucha aquel diálogo y se interesa y se acerca y dice: ¿puedo saber qué está pasando? Bueno, es que este señor desea cobrar un cheque bajo la cuenta de Cristo, y nosotros no manejamos la cuenta de Cristo aquí. Aquel ganadero dice: deme el cheque. Endosa el cheque y dice que se pague a la cuenta mía, da el número de cuenta, escribe su firma, le pagan. ¿Qué hizo este varón con $5,000? Fue y compró un lugar que era de prostitución y de drogas. Ese lugar fue el inicio de una iglesia cristiana. Pero hay que saber escuchar la voz de Dios. En la iglesia de London, Canadá, donde el pastor era Howard Katz, ya partió a la presencia de Dios Howard Katz, su hermano está a cargo ahora de esa iglesia local. En esa iglesia local, primero ellos se reunían donde había posibilidad de reunirse. Dios les dijo: te voy a dar un inmueble, y les mostró incluso las características de ese edificio, y llegó el momento en que pudieron comprar un templo construido por la iglesia luterana, bonito, con vitrales y toda esa cosa. Pero sucede que a una calle de distancia estaba un prostíbulo y un lugar de drogadicción y una banda terrible que se reunía en ese lugar. Entonces la iglesia estuvo orando por ese lugar de prostitución, y Dios les habló. Y vino el dueño de ese lugar y le dijo al pastor: vengo a ofrecerte este lugar porque yo ya me voy. Y esa banda de criminales estaba interesada en ese local. ¿Saben quién compró el local? Obviamente, la iglesia. Desapareció el prostíbulo, desapareció el lugar de drogadicción, y la iglesia pudo hacer otro tipo de labores. Pero ¿dónde está la clave? En escuchar la voz de Dios que te dice: he aquí yo haré prodigios, señales, maravillas, solamente cree. Ahí paramos, les debo el 7º punto, no lo pude agotar hoy, pero la próxima semana, con la ayuda de Dios, terminaremos el 7º punto, y en conjunto veremos cómo todo esto nos lleva al conocimiento de la perfecta voluntad de Dios para nuestras vidas en lo individual, como familia y como iglesia. Si tu familia se desintegra, no es voluntad de Dios, es dureza de corazón. Dios les bendiga.